Hola, buenas. Una vez terminado el capítulo 1, vamos a empezar a hacer los ejercicios propuestos. La primera parte es acerca del método científico. Dice 1.1, pregunta 1.1. Explique el significado del término método científico. Por lo que vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Título 1, de hecho. El método científico se podría explicar como los pasos para producir conocimiento científico. Uno los puede encontrar de diferentes pasos, hay gente que le pone más, hay gente que le pone menos pasos, pero yo lo podría resumir de forma general de la siguiente manera. Entonces yo pondría estos pasos para explicar el método científico. Hay gente que le pone 7, 8, 9, he visto pasos de hasta 12. El primer paso es observar un fenómeno natural. Por ejemplo, observar que las plantas son generalmente de color verde. Observar, por ejemplo, que el cielo es azul. Observar que, por ejemplo, hay un género de animales o hay una especie de animales que producen leche. Observar un fenómeno natural. Segundo, una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una posible respuesta ante nuestro fenómeno. Por ejemplo, las plantas son verdes porque viene un duende y los pinta verde. Las hipótesis pueden ser muy estúpidas, ¿cierto? O muy acertadas. Da lo mismo. El cielo es azul debido a que, no sé, debido a que refleja el mar azul. Por ejemplo, pues, te digo, las hipótesis pueden ser muy estúpidas, muy acertadas. La tercera parte va a ser el experimento. O sea, yo voy a hacer todo lo posible. En esta parte del experimento, igual hay que ser muy preciso, porque en el experimento uno lo que va a intentar hacer es que, por ejemplo, si yo digo, ¿dónde son los que pintan las hojas verdes? Yo voy a intentar, en mi experimento, voy a intentar buscar cualquier antecedente, cualquier muestra, cualquier algo que me diga que realmente no son los duendes, sino que es cualquier otra cosa. ¿Esto para qué? Para siempre estar refutando constantemente mi hipótesis. O sea, la ciencia lo que va a intentar hacer va a estar refutando constantemente, va a intentar atacar siempre lo que ya está dicho o lo que se cree que es así. Entonces, por ejemplo, yo te digo, yo observo que donde yo estoy es una superficie plana. Entonces mi hipótesis es, ¿qué pasa si la Tierra es plana? Aquí ya me superé toda la estupidez que he dicho. ¿Qué pasa si la Tierra es plana? Mi hipótesis es, la Tierra es plana. Mis experimentos van a ser todo lo contrario a lo que dijo mi hipótesis, para refutar todo el rato mi hipótesis. Por ende, yo digo, bueno, ¿qué onda con los polos? ¿Qué onda con el plano ecuatorial? Etcétera. Intento siempre refutarla. Eso es algo que tiene la ciencia natural, que no tiene otro tipo de actividades que intentan producir conocimiento, que las ciencias naturales con el método científico lo que va a intentar es siempre desmentir lo que se está diciendo, a diferencia de la pseudociencia, que la pseudociencia lo que van a intentar es, ellos van a dar una hipótesis y a través de manera de esa actividad de producir conocimiento va a intentar demostrar que lo que está diciendo es verdadero. La ciencia, todo lo contrario, va a intentar refutar incansablemente esa hipótesis para demostrar que lo que se está diciendo, lo que está diciendo tal científico es fallido. Y entonces pasamos a la cuarta parte, la aceptación de la hipótesis. Si hicimos un experimento, demostramos que nuestra hipótesis estaba verdadera, se acepta la hipótesis y se pasa a la quinta parte, donde se da una conclusión y donde se da a entregar esa información a otros científicos, o sea, se divulga. Si es rechazada nuestra hipótesis a través del experimento, bueno, tenemos que volver a replantear nuestra hipótesis. Por ejemplo, en el ejemplo de los duendes, nos demostramos que, bueno, que no hay evidencia ninguna acerca de los duendes, que es imposible, que nos levantamos, por ejemplo, que cuando vimos el procedimiento de cómo se germinaban las plantas y nos dimos cuenta que realmente en ninguna parte del experimento de cómo germinaba la planta, a pesar de que la tuvimos en vitro, la cerramos con todas partes, no había manera que entrara o saliera algo, nos dimos cuenta que es imposible que entrara un duende. Bueno, refutamos la hipótesis y decimos, los duendes no son los que pintan las hojas. ¿Qué es? Cambiamos nuestra hipótesis y decimos, bueno, puede ser algún organelo de la planta. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Bueno, con experimentos demostrar que las hojas de las plantas tienen un organelo que le da ese color. Y así todo el rato. Como vuelvo a decir, el método científico es una cosa de que la hipótesis se va a estar refutando incansablemente con la experimentación. Esto es muy contrario a otros procesos
de generar conocimiento. Entendido esto, yo concluiría que para mí esto es el método científico. Bueno, en el mismo ámbito, para poder definir bien un trabajo como el trabajo a que se va a dedicar la ciencia, hay que tener bien la diferencia entre algo cualitativo y algo cuantitativo. Generalmente las ciencias naturales se van a dedicar a lo cuantitativo. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces la pregunta 1.2 dice, ¿cuál es la diferencia entre datos cualitativos y cuantitativos? Bueno, las características cualitativas vienen de cualidades. Por ende, las cualidades van a ser si algo es alto, feo, rugoso, etc. Mientras que lo cuantitativo va a estar relacionado con cantidades, o sea, con números. Siempre van a haber números. Por ejemplo, un mol de un ácido, una concentración de un ácido, 500 metros de distancia de planeta a planeta. Números, cantidades. Cualidades, vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, el experimento de Mendel. Este guisante es rugoso, este guisante es liso. Son cualidades. Pero, por ejemplo, este me dio 33 rugosos, 33 lisos. Ya estamos en una característica cuantitativa porque nos está dando datos numéricos. Pero esto se entiende mucho mejor con ejemplos. Así que pasamos al problema 1.3. Entonces, con el ejemplo, la primera parte, el problema 1.3 nos pide clasificar y dar las razones. Y la primera es la alternativa A. Dice, el Sol está a tanta cantidad, número, millas de la Tierra. Cualitativo o cuantitativo, muy fácil, cuantitativo, porque nos da una cantidad numérica. La B, nuevamente, Leonardo da Vinci fue mejor pintor que Miguel Ángel. No veo números, entonces tampoco veo cifras de unidad, nada. Entonces, como tenemos dos opciones, o cualitativo o cuantitativo, va a ser cualitativo. En este caso, ¿cuál es la cualidad? Mejor. O sea, me está diciendo que Leonardo da Vinci fue mejor. O sea, eso es una cualidad que se le da. Y más encima es subjetivo. Entonces, inmediatamente a cualitativo puede ser, una justificación puede ser porque o nos da la cualidad de que fue mejor que, o porque simplemente no hay números, no hay cantidad. La C, el hielo es menos denso que el agua. Nuevamente, no veo ningún número, no veo ninguna cantidad, solamente veo una cualidad de que el hielo es menos que el agua. Como no veo números y sí veo una cualidad, densidad menos, ¿cierto? Se va a, es un dato cualitativo. Facilísimo. La D, la mantequilla tiene mejor sabor que la margarina. No veo ningún número, ninguna cantidad. Nuevamente un mejor que, en este caso mejor sabor, cualidad. No hay donde se le mire, es por donde se le mire, ya. Y esta es la última. E, un remedio a tiempo ahorra trabajo innecesario. Esto me suena como a un refrán de la gente mayor. Nuevamente, ¿dónde hay cantidades? ¿Dónde hay números? No veo ninguno. Lo metemos al tiro a cualidad. Para mí, eso es como si uno se aprende los cuantitativos de cantidad, ya todo lo demás es súper fácil. Ejercicio 1.4 dice, clasifique cada una de las afirmaciones siguientes como hipótesis, ley o teoría. Aquí se pone un poco más difícil. Aquí tenemos que saber lo siguiente. ¿Qué es una hipótesis? Explicación tentativa a un posible fenómeno natural o una posible respuesta. Y una ley es un enunciado conciso, verbal o matemático, de una relación entre fenómenos que es siempre la misma. Como ya dije, entonces, por ejemplo, la hipótesis puede ser cualquier tipo de preguntas que con la información que yo tengo le doy una posible explicación a un fenómeno natural. Luego los experimentos necesarios y siempre ocurre lo mismo, base a un enunciado conciso verbal o matemático, puedo formular una ley. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y siempre es así, y siempre será así, es una ley. Y por último, tenemos la teoría, que es un principio unificador que explica un conjunto de hechos o leyes basados en los mismos hechos. La teoría siempre están en manera refutable. Las teorías siempre se pueden refutar. Por ejemplo, la teoría atómica, donde la más actual, por ejemplo, va a ser la cuántica. Entonces, eso es una teoría. Generalmente se puede estar refutando, como la teoría atómica.
Entonces ahora, sabiendo esto, vamos a los ejercicios. Bueno, la primera es la más fácil, la B y la C, ahí vamos a ver que va a estar un poquito más complicada. La A dice, la contribución de Beethoven a la música habría sido mayor si se hubiera casado. Entonces lo primero que podemos hacer, si nos complica un poco, ya sabemos que las leyes siempre son concisas, breves, usan matemática o usan claro, expresión verbal, pero concisa, breve. En este caso, ni es ni concisa, ni es breve, ni es ni matemática. De hecho, ni siquiera tampoco hay algo, ninguna ley conocida que afirme nos podría ayudar en esto. Así que ya sabemos que no es una ley. Como tampoco, fijémosla en si fuese una teoría. ¿Qué hecho? ¿Hay algún hecho? ¿Hay alguna ley? Ya sabemos que no hay leyes, pero ¿hay algún hecho que hay alguna información de más acerca de esto? Parece que no. De hecho, podemos saber esto ya que dice habría sido mayor. O sea que está suponiendo. Por ende, como está suponiendo o dando una posible explicación o dando un posible ejemplo, va a ser una hipótesis. Espero que se haya entendido. O sea, no es ley porque no hay ningún enunciado, no hay algo conciso, verbal o matemáticamente. O sea, la contribución de Beethoven, bla, bla, bla. Tampoco es teoría. ¿Por qué? Porque primero no unifica ningún hecho. No hay nada más. Me está diciendo, habría sido mejor si se hubiese casado. Y ese habría sido mejor nos da a entender que es una posible explicación para un posible Beethoven mucho mejor. Entonces, como es una posible explicación, o sea, es un hubiese sido, es una hipótesis. Ya, mira, esta es un poco más deductiva. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que, dice, la leo, las hojas caen en otoño por la fuerza de atracción entre ellas y la Tierra. ¿A qué nos suena? Nos suena a Newton. Entonces primero vamos a descartar que sea una hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posible respuesta a nada. O sea, te está diciendo, las hojas caen en otoño, te está afirmando. Entonces nos quedan las dos soluciones, o es una ley o es una teoría. Vamos con la teoría. Ya sabemos que las teorías unifican muchos hechos o muchas leyes. Aquí, ¿qué muchas cosas me está diciendo? Me está diciendo una cosa nomás, fuerza de atracción, nada más. Y que debido a la fuerza de atracción entre dos cosas, las hojas caen. Nada más, no me está unificando ningún experimento, me está diciendo solamente un hecho conciso, en este caso verbal. Y como ya sabemos, es de Newton. Así que la B es una ley, justamente. ¿Por qué? Porque no es hipótesis, porque no está diciendo nada, no está preguntando nada, no está dando ninguna posible respuesta a nada. Te está diciendo, las hojas caen en otoño. Es una afirmación directa. Segundo, no es teoría, ¿por qué? Porque no unifica nada. O sea, no me está diciendo otras leyes, no me está diciendo otros hechos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Vamos con la C y la última de estas preguntas acerca del método científico. Dice así: toda la materia se compone de partículas muy pequeñas llamadas átomos. Entonces, nosotros por conocimiento previo ya sabemos que todo lo relacionado con átomos es teoría atómica. Entonces primero vamos a ir ya sabiendo esto, que todo lo relacionado con átomos tiene relación a las teorías atómicas. Primero vamos a ver si es una hipótesis. Por ejemplo, no hay nada que dé como algo a decir de que es una posible respuesta. De hecho, es súper afirmativo. Dice, toda la materia se compone de partículas. Está afirmando algo. Una ley. ¿Podría ser una ley? Dice, toda la materia se compone de partículas muy pequeñas, llamadas átomos. ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas en el universo, justamente ahora, que no sabemos de qué están hechos, no sabemos, como la energía oscura, por ejemplo, la materia oscura. Entonces, dar ese tipo de afirmación es igual un poco muy compleja, porque si yo digo toda la materia se compone de partículas muy pequeñas, puede ser de que encontremos materia que se componga de otras mucho más pequeñas. Y ya la asignación ya no estaría lista. Por ende, porque no es hipótesis, ya sabemos por qué, no es ley, porque podría ser que no siempre se cumpla esto, y nos queda que solamente es una teoría, y esto justamente basado porque ya sabemos que todo lo que está relacionado con átomos y materia es teoría atómica. Esto es algo que vamos a ver en el capítulo 2 del Chanca.
pero esto como enunciado está bueno para practicar. Entonces mi consejo, cuando les tiren preguntas acerca de cualitativos, cuantitativos, ya saben, cuantitativos, cantidades, números, siempre se asocia a eso. Y ahora, si les tiran algo de hipótesis, ley y teoría, siempre recuérdense, una hipótesis va a ser una posible respuesta a algo, o sea, siempre va a estar como con ese podría ser, pudo ser, etcétera. Una ley siempre va a ser una afirmación concisa, dura, que siempre va a ser, siempre, recuérdense eso, que siempre va a ser así. Y una teoría va a tomar todas las leyes para poner algo, o va a tomar muchos hechos para decir algo. En este caso, como dice átomos y materia, nosotros sabemos que hay mucha información acerca de átomos, hay muchas teorías atómicas, y en relación a la materia todavía no se sabe muy bien. De hecho, por ejemplo, ahora ya se vio el tema del bosón de Higgs, por ejemplo. Entonces es algo que no es siempre así. Por ende, las teorías siempre van cambiando, y como este es un enunciado que siempre va cambiando, es una teoría. Así que siempre véanlo como con ese detallito. Cualquier cosa, cualquier duda, a los comentarios, redes sociales, cualquier cosa ahí charlamos. Nos vemos, cuídense, nos vemos, chao.